¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de nuevo de Juan Ramón Rayo, el conocido economista que refutó a Marx y a todo el marxismo. Para eso vamos a tomar algunas cosas que dijo en unas discusiones por Twitter y antes de que alguien cuestione que saquemos cosas que dice en Twitter, porque bueno, a alguien le puede parecer poco serio o menos serio tomar cosas que dice en una red social. Recordemos que Rayo utiliza muchísimo Twitter para difundir sus ideas, se toma el trabajo de estar muy activo en esa red y además mucha gente sigue atentamente lo que él dice allí y aprende de esas cosas. Además, en general, además de todo esto, suele reflejar ahí las cosas que también dice en sus publicaciones, por ejemplo, en su último libro, El Anti-Marx. Resulta que en este tuit Rayo vuelve a destruir por completo la teoría de la explotación de Marx, indicando que según Marx la espera, los riesgos y la información no serían necesarios para producir. Según explica Rayo, la espera y los riesgos producen valor y obviamente la información de la que dispone el capitalista es fundamental para que el proceso se pueda realizar. Entonces, cuando alguien le decía a Juan que los capitalistas deberían pagar a los trabajadores todos los beneficios que los trabajadores producen, Rayo contesta: no son los trabajadores quienes han generado tales beneficios, así que no les corresponden. Y replica a alguien que lo había citado: no lo son, salvo que abraces la errónea teoría de la explotación de Marx, suponiendo que la espera, la asunción de riesgos y la información son innecesarias para producir. Vamos con la intro y pasamos a explicar esto en más detalle. Yo no puedo vivir si todo el tiempo no estoy repasando el capital, cuando estoy trabajando el capital, cuando salgo a pasear o a comprar a la feria, no sé manejarme sin un capítulo del Capital para fijarme. Cuando voy a dormir siempre llevo el Capital a la cama, si no, no puedo soñar con la final abolición del capital. Bueno, vamos a empezar con lo básico, que es el hecho de que según Rayo, para Marx el proceso de trabajo no requiere información, o conocimiento se podría decir, o sea, nociones e informaciones que sean significativas para poder interactuar con el entorno, pudiendo prever las consecuencias de las acciones, estimar resultados, evaluar necesidades, etc. Bueno, Rayo dice información. Lo que yo me pregunto es en dónde Marx dice que no es necesaria la información o el conocimiento para hacer cualquier proceso de trabajo de cualquier tipo. O sea, se supone que según Marx eso se hace mágicamente. Bueno, no solo no es así, sino que Marx habla permanentemente del conocimiento, del desarrollo y la acumulación del conocimiento, de la innovación, del cambio tecnológico, de la ciencia, pero según Rayo, para Marx el proceso de producción en realidad se puede hacer sin información y por lo tanto sin conocimiento. No sé, supongo que uno puede empezar simplemente a hacer cosas absolutamente random y de ahí puede salir algún producto listo para circular en el mercado. Acá es importante señalar que esto se dio en una discusión sobre si le corresponde o no al capitalista apropiarse de riqueza que supuestamente produce en realidad el obrero. Y al explicar Rayo que en realidad el obrero cobra por todo lo que produce, es decir, que el ingreso del obrero equivale perfectamente a la cantidad de valor que él produjo, también dice, acá lo podemos ver en otro tuit con el mismo planteo, que según Marx el riesgo no forma parte del proceso productivo. Con lo cual uno debería pensar que para Marx las personas pueden ver el futuro o mediante alguna especie de magia saben exactamente cuáles son las decisiones correctas en todo momento y lugar y pueden hacer las cosas que hacen sin asumir ningún tipo de riesgo. Lo extraño es que obviamente Marx no solo no dice esto, sino que además, hablando específicamente del riesgo en que incurre el capitalista, sus textos están llenos de categorías que necesariamente implican la existencia de estos riesgos. La movilidad del capital y la formación de las tasas medias de ganancia, los capitales que quiebran, los procesos de sobreproducción, la necesidad del capitalista de personificar al capital, es decir, que sus acciones estén subordinadas a la necesidad de valorizarse del capital y por lo tanto, si no son adecuadas para ello, pierde esa relación social, es decir, pierde su capital. Y la posibilidad, y esto no solo para el capitalista, sino para cualquier sujeto en el capitalismo, de que terminado el proceso de producción, lo que produjo, con todos los costos que eso pueda suponer, si no encuentra una demanda solvente, no habrá tenido valor y habrá sido un derroche de trabajo que no produjo nada. Pero además de esto,
hay otro problema, que es mucho más básico, y es que el riesgo no es una acción que produzca valor, como dice Rayo acá. El riesgo es justamente la posibilidad de que el trabajo que uno va a invertir en algo, como decía recién, sea uno un obrero, un capitalista, no importa, no produzca valor o no produzca la cantidad necesaria de valor como para ser rentable. Obviamente, como decía, el riesgo está involucrado en todo proceso de producción y ciertamente el capitalista arriesga en mayor o menor medida su capital al invertir. Aunque de todas formas, una inversión poco riesgosa puede ser altamente rentable y una muy riesgosa puede ser poco rentable. Y los capitalistas además tienden a querer reducir el riesgo, por un lado, y por el otro, a medida que su escala aumenta, también pueden volverse más rentables y a la vez más inmunes al riesgo. Pero esto no significa que sea el riesgo lo que produce el valor, porque de nuevo, el riesgo consiste en eso, en la incertidumbre de si la acción llevada a cabo va a terminar habiendo producido o no valor o valor suficiente. Es algo característico de un modo de producción donde la producción es privada e independiente y no directamente social. Con lo de la espera ocurre lo mismo. Fíjense acá, él vuelve a plantear el tema y dice, esperar genera valor dentro de un proceso de trabajo. Esto, a ver, debería ser obvio para cualquiera que esperar que algo suceda no es lo mismo que producir que ese algo suceda, aun cuando esperar implique, obviamente, no impedir que algo suceda. Si yo quiero comer un limón de mi limonero, por ejemplo, tengo que esperar a que el limón madure, pero no significa que yo haya producido el fenómeno o el proceso de maduración. Alguien replicaba por ahí en esta discusión, vamos a dejar todos los links de los intercambios con Rayo. De última pueden poner Juan Ramón Rayo, El Fundido, en la lupita de Twitter y ahí van a encontrar todos los intercambios que tuvimos de manera directa con él. Pero alguien decía que si el capitalista decidiera no esperar a que se termine el proceso de trabajo, entonces no se habrá producido el valor. Pero que haya podido interrumpir ese proceso no cambia la cuestión. No interrumpir algo no implica producir el proceso por el cual esa cosa sucede. Yo puedo, por ejemplo, detener la caída de un objeto que se está cayendo. Pero decidir no atajarlo no es lo que produce el fenómeno gravitatorio por el cual el objeto cae. Si yo no impido que una empresa produzca alfajores, no estoy produciendo alfajores con mi espera. No importa si soy el dueño de la empresa, un cliente, si soy alérgico al alfajor. Obviamente puedo hacer cosas para que ese proceso ocurra. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del limón, yo puedo plantar el árbol, puedo mantenerlo, podarlo, regarlo, fertilizarlo, etc. Pero en ese caso no se trata de esperar lo que es la acción que estoy haciendo para que ese proceso ocurra, sino se trata de llevar a cabo acciones concretas, trabajo. Acá, de todas formas, cuando le contestábamos que sí son necesarias esas cosas que él nombraba, la información, el riesgo, la espera y todo eso, lo que no es necesario es que eso lo aporte el capitalista. Y él reconoce que lo que había dicho era mentira y que las cosas que él enumeraba sí son necesarias, según la teoría de la explotación de Marx, pero hace uno de esos movimientos de portería por los cuales es conocido y admirado y dice, claro, pero si lo aporta el capitalista cobrará por aportarlo. Entonces, bueno, bien por Rayo reconocer que lo que había dicho era mentira, pero aunque esta respuesta no carece del todo de sentido, aún así no es correcta. Lo que él plantea es, si el capitalista no va a recibir una retribución, un ingreso a cambio de asumir riesgos o de esperar, no va a hacer la inversión. Eso es absolutamente obvio. Pero lo que eso explica es simplemente el porqué de que el capitalista haya decidido hacer tal cosa y el porqué de que reciba una retribución a cambio. Pero eso no explica cómo se produjo el valor, la riqueza de la cual forma parte la retribución que él va a recibir. Incluso sin meternos en si es justo o injusto que reciba esa retribución ni en qué monto. Entonces, uno puede decir que esa retribución le corresponde perfectamente al capitalista y que tiene todo el derecho a percibirla, pero eso no implica que él sea el que haya producido el valor. Puede corresponderle aun cuando él no haya producido ese valor. Porque en realidad es la relación del capitalista con los medios de producción, la relación de propiedad, lo que explica por qué él obtiene un ingreso a partir de ello. Y por qué de hecho está incurriendo en riesgos, en espera, y por qué en algunos casos puede incluso aportar información o conocimiento, si es que lo tiene, acerca del proceso de producción que se va a encarar con esa inversión. Es esta relación de propiedad con esos medios de producción lo que explica por qué obtiene ese ingreso. Pero eso no explica, de nuevo,
cómo se origina el valor, la riqueza que constituye ese ingreso. O sea, acá quedarían dos cosas sin explicar en este razonamiento, que es cómo se produce esa riqueza, ese valor, más allá de a quién le corresponde, y por qué el capitalista es propietario de esos medios de producción. Rayo se queda en este registro puramente distributivo. Una vez creada la riqueza, debido a que el capitalista es el dueño de los medios de producción, incluida la fuerza de trabajo, porque literalmente la compró y está en su derecho de hacer usufructo de ella, eso es así, nadie lo está negando, el capitalista obtiene el producto de ese proceso de producción para hacer con él lo que quiera. Si ese producto tiene demanda, se habrá confirmado que es parte del trabajo social y va a ser visto como valor, porque va a tener el atributo de la cambiabilidad. Pero de nuevo, esto no explica cómo se produjo ese valor, solo explica las condiciones en las que eso ocurrió y las condiciones en las que ese valor se va a distribuir. Que la espera sea algo necesario para poder disfrutar de los resultados del proceso, solo es el resultado de que el proceso de producción, como todo proceso, se desarrolla a lo largo del tiempo. Es eso, esperar a que algo sea hecho. Y acá ni siquiera estamos diciendo que el capitalista no haga nada o que no trabaje. O en que en el caso de que trabaje, su trabajo no produzca valor. De todas formas, en el proceso de valorización y la acumulación del capital por parte del capitalista, la ganancia del capitalista no proviene específicamente del valor que él haya producido con su trabajo, aun si ese valor estuviera incluido en la ganancia. Y quiero ser claro en algo. Ni siquiera estoy hablando de si el capitalista tiene o no tiene derecho a apropiarse de ese valor producido. Estamos en el capitalismo y el capitalista es el dueño del capital. Y es el que compró la fuerza de trabajo y al menos en condiciones normales pagó el valor de esa fuerza de trabajo. Es decir, no robó ni estafó a nadie. Y lo hizo en un sistema y un contexto en el cual tiene pleno derecho a apropiarse de ese valor. Estamos en el capitalismo, repito, y en el capitalismo el capitalista tiene todo el derecho a apropiarse del valor producido en el proceso de trabajo y esto nos puede parecer muy bien o muy mal, pero es así. Ahora bien, esto, de nuevo, no explica cómo se produjo ese valor, que es lo que está discutiendo Rayo acá. Y eso acá nos interesa porque el planteo nuestro no es simplemente que hay que cambiar un sistema injusto por uno más justo, esto puede ser, pero lo que está mostrando Marx es otra cosa, que las características de este modo de producción, la forma específica en la que se produce la riqueza y la forma que la riqueza adquiere, contiene las potencialidades para la transformación de ese modo de producción. No nos quedamos en pensar formas de distribución más o menos equitativas dentro de un mismo modo de producción o algo por el estilo. Pero vamos a decir de nuevo lo obvio. Esperar que algo suceda no explica por qué y cómo sucede. Aun si al final de la espera, por la relación que uno tiene con los elementos involucrados, uno tiene el derecho legítimo de apropiarse de los frutos de esa espera. Entonces, cuando Marx dice básicamente que el valor es producido por el trabajo vivo de los obreros, y Rayo le contesta, no, porque el capitalista pone el riesgo en la espera, entonces merece una retribución por eso, solamente está explicando por qué merece una retribución. No está explicando cómo ni qué produce ese valor, del cual proviene la retribución del capitalista. Fíjense en este tuit, como la primera frase y la segunda no tienen nada que ver una con la otra, pero él pone a la segunda como si fuera la conclusión necesaria de la primera. Dice, eso da igual. Si tú trabajas, pero el riesgo de tu trabajo lo soporta patrimonialmente otro, no eres tú quien soporta el riesgo del trabajo que ejecutas. En suma, el capitalista crea valor aún sin desempeñar trabajo concreto alguno. O sea, la conclusión no tiene nada que ver con lo que dijo antes, además de que lo que dijo antes es un razonamiento absolutamente circular. Si tú trabajas pero el riesgo lo soporta otro, entonces no eres tú quien soporta el riesgo. Es absolutamente obvio, solamente es una afirmación que no dice nada. Pero Rayo justamente acá lo que confunde todo el tiempo es el porqué de que el capitalista se apropia del valor con el cómo y quién produce ese valor. Entonces, él hace una inversión que consiste en lo siguiente. Si el capitalista asume riesgos y espera, es porque pretende una retribución, eso está bien, es correcto. Como espera una retribución, asume los riesgos y la espera, eso es correcto también. Una vez terminada la espera, recibe la remuneración correspondiente por haber asumido los riesgos y la espera, correcto. Y esa remuneración es el valor producido en el proceso, correcto. Ergo, como él recibió esa remuneración después de haber asumido los riesgos y la espera, el riesgo y la espera produjeron esa retribución. Y esto es lo incorrecto.
Resumiendo, es suponer que como él recibió el valor, él lo produjo. Vamos a plantearlo esto con preguntas. Si yo pregunto, ¿cómo sabemos que él, el capitalista, produjo el valor? Y respondo, porque él se lo apropió, evidentemente no es una respuesta adecuada. Si pregunto, ¿cómo sabemos que él produjo el valor? Y respondo, porque él esperó, tampoco. En todo caso, sabemos que él se lo apropió merecidamente, en todo caso, porque esperó. ¿Cómo sabemos que él produjo el valor? Porque él se arriesgó. Lo mismo que lo anterior. ¿Cómo sabemos que él produjo el valor? Porque él contrató a los obreros, porque él es el propietario de los medios de producción, lo que sea. Se ve como ninguna de estas respuestas es adecuada porque no responde a la pregunta. Serían respuestas adecuadas si la pregunta fuera ¿por qué él se apropió del valor? O sea, ¿por qué? No quién produjo el valor, sino por qué él se apropió. Ahí sí, pero es una pregunta distinta. Fíjense que ni siquiera estamos defendiendo acá lo que plantea Marx o indicando que lo que dice Marx sea correcto. Simplemente estamos mostrando que esta crítica no es adecuada. El propio Rayo, en el anti-Marx, habla de que la plusvalía es la contraprestación del tiempo, o sea, por la espera o del riesgo. Los apartados 344 y 345, de hecho, se llaman así. Pero justamente que el capitalista reciba esa retribución después de asumir riesgos o de esperar, no implica que el valor que constituye esa contraprestación, como dice Rayo, esa retribución que él recibe, sea algo producido por la espera. De nuevo, esperar algo no es lo que produce que ese algo suceda. Esperar que una persona produzca valor no es producir valor. Vamos al texto. Veamos qué dice Rayo. De hecho, cuando Marx no retuerce los argumentos para llegar a conclusiones engañosas, no sé si le suena a alguien que haga este tipo de cosas, él mismo admite que quienes otorgan créditos son los capitalistas a los trabajadores y no al revés. Dado que la clase trabajadora, ahora está citando a Marx, ha de vivir al día, es decir, dado que no puede otorgar ningún tipo de crédito a largo plazo a los capitalistas industriales, el capital variable ha de ser adelantado en dinero en diferentes puntos de la sociedad a la vez y en intervalos cortos y definidos como una semana, etc. Por eso mismo, dice Rayo, resulta tramposo que en otras ocasiones Marx dé a entender que el tiempo durante el que los capitalistas adelantan su capital a los obreros es de apenas un par de semanas, a saber, el tiempo promedio que tardan en venderse en los mercados las mercancías ya producidas por los trabajadores. No, la cuestión no es que los trabajadores cobren su salario antes o después de vender las mercancías, sino que cobran su salario antes de haber producido por sí mismos la totalidad del capital constante y variable de que han dispuesto para fabricar esas mercancías. En suma, la clase trabajadora no otorga crédito a largo plazo a los capitalistas y, al contrario, son los capitalistas quienes adelantan siempre el capital constante y muchas veces también el capital variable a los obreros. Que haya cierta espera por parte del trabajador para cobrar su salario respecto al momento de haber transformado su trabajo vivo en nuevo valor añadido no implica que el grueso de la espera del intercambio de trabajo presente por trabajo futuro no la efectúe el capitalista y que por lo tanto la plusvalía sea la contrapartida al tiempo de espera del capitalista. Pero el problema acá, de lo que pone Rayo, no es si los obreros, cuando el capitalista les paga, ya produjeron todo el capital que van a utilizar para producir, la maquinaria y los insumos, porque el capitalista no les está pagando con maquinaria e insumos, les está pagando un salario, y lo que les está pagando con ese salario es la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo, su capacidad para trabajar, ya la produjeron. El obrero ofrece en el mercado su fuerza de trabajo, un capitalista la compra y encima le paga a fin de mes cuando ya la usó. Y ese es el intercambio que ocurre entre el obrero y el capitalista. El obrero no intercambia el dinero del capitalista por los productos elaborados con la maquinaria, que es lo que da a entender Rayo acá. El obrero intercambia fuerza de trabajo por salario. Y en la entrega de la fuerza de trabajo es justamente la disposición a aplicarla de la manera que el capitalista le diga en los medios de producción que el capitalista posee. O de la manera en que se lo diga el empleado del capitalista que se ocupa de esa tarea. Pero además, Marx no está diciendo que el valor lo produzca a la espera del obrero, como para que Rayo le conteste esto que contesta, que como el tiempo de espera recae más sobre el capitalista que sobre el obrero, entonces la retribución le corresponde más a él. Fíjense otra cosa engañosa que está acá. Rayo dice que el capitalista adelanta el capital constante a los obreros. ¿Cómo a los obreros? Si
Si yo trabajo en una fábrica de alfajores, el capitalista no me adelanta las máquinas para producir alfajores. Siguen siendo del capitalista. En todo caso, lo que hace es comprar mi fuerza de trabajo, o sea, pagarme para que yo opere esas máquinas que son de él. Con lo cual, ¿por qué tendría yo que haber producido el capital constante que se va a utilizar en el proceso de producción para poder cobrar lo que estoy vendiendo, que es mi fuerza de trabajo, o sea, el capital variable? Si no estuviera producida mi fuerza de trabajo, mi capacidad para trabajar, entonces no podría haberla vendido al capitalista y haberla aplicado a la producción. De todas formas, los que produjeron el capital constante siguen siendo obreros que trabajaron en la producción de ese capital constante en un momento anterior. Cuando esta gente dice, porque lo mismo dicen Huerta de Soto, Ancho Bastos, etc., que el obrero cobra por adelantado, porque al trabajador de la fábrica de zapatos le pagan antes de que los zapatos estén listos, están suponiendo que el obrero y el capitalista intercambian zapatos por salario. Pero lo que intercambian es fuerza de trabajo por salario. Los zapatos son el producto de la aplicación de esa fuerza de trabajo que compró el capitalista sobre los medios de producción. Es decir, en el momento que la fuerza de trabajo ya es del capitalista, ya la compró. Para cuando el capitalista paga, el obrero ya entregó lo que está intercambiando por el salario. Más allá de si el proceso que culmina en el producto final todavía no está terminado. Además, pensemos que el producto puede ser final en ese proceso específico, pero puede ser un insumo o un bien intermedio en otro proceso de producción. Pero vamos a ser justos en una cosa, de todas maneras. La crítica esta de que se les debería pagar a los obreros todo lo que producen no está bien planteada. Aunque la respuesta de Rayo tampoco está bien. Pero es una crítica que no está bien hecha. Porque el tema pareciera ser que a los obreros no se les paga lo que les corresponde. Y en realidad, en principio, sí se les paga lo que les corresponde. Porque en el capitalismo no corresponde que se les pague todo lo que producen. Ni tampoco un modo de producción superador sería aquel donde a los obreros se les paga todo lo que producen. No se trata de eso, no es una cuestión distributiva. Lo que planteamos. Lo que pasa es que la respuesta de Rayo no es esa. La respuesta de Rayo es que sí se les paga todo lo que producen, cuando debería ser que no se les paga todo lo que producen simplemente porque no les corresponde, porque ellos no son los dueños de los medios de producción. Y no les corresponde porque así funciona el capitalismo. Y cuando Rayo dice en el tuit original, no son los trabajadores quienes han generado tales beneficios, así que no les corresponden, está confundiendo las cosas en este sentido. Porque si les corresponden o no, y acá está la cuestión central, no está determinado por si lo produjeron o no. Y él lo está planteando como si el derecho a apropiarse de los beneficios proviniera de haberlos producido, cuando no es así. Por eso tiene que adjudicarles al capitalista, más concretamente a la acción de incurrir en riesgos o incluso de esperar, la capacidad mágica de producir valor. Es llamativo esto de que los defensores del capitalismo, para poder defenderlo, tengan que reproducir una idea deformada de cómo funciona el capitalismo que tanto les gusta e inventar estas cosas de que la espera o el riesgo producen valor, cuando en realidad es mucho más simple. Al obrero no les corresponden, y lo voy a seguir repitiendo, y lo voy a seguir repitiendo, y lo voy a seguir repitiendo, no le corresponde lo que obtiene el capitalista, porque el capitalista es el propietario de los medios de producción. Y por lo tanto, a él le corresponde una parte de lo producido, lo que nosotros llamamos la plusvalía, los defensores del capitalismo lo podrán llamar como se les dé la gana. Lo que uno tiene que tener en claro es que esto sea lo que corresponde, no significa que esté bien, no significa que sea bueno, ni tampoco significa que necesariamente tenga que ser así, ni que esté exento de consecuencias que pueden ser muy nefastas para las condiciones de vida de la humanidad. Las cosas corresponden o dejan de corresponder según el contexto. Y el contexto capitalista involucra muchísimas más cosas que una simple instancia distributiva. Y por lo tanto nuestra crítica al sistema capitalista va mucho más allá de suponer que suceden cosas que no corresponden. Lo extraño de todo esto es que Rayo se haya tomado el trabajo de leer extensamente a Marx, y nos consta que es así, a diferencia de muchos de los críticos de Marx y del marxismo, de escribir un libraco de 1800 páginas, pero al final se siga despachando con tergiversaciones de este tipo. Porque finalmente lo que está diciendo en el tuit que citábamos recién, y que es lo que está diciendo a sus seguidores, que es lo que él está enseñando a la gente que lo lee,
es que según Marx, ni el tiempo, ni el riesgo, ni la información están involucradas en el proceso de producción. Pero además, aparte de criticar las cosas que está diciendo Rayo, está bueno tomar este tipo de discusiones para poder afinar y afilar nuestros propios argumentos, para poder tener mejores argumentos y mejores fundamentos para sostener lo que estamos diciendo y para poner a prueba también las cosas que, en todo caso, tenemos asumidas o tenemos ya aprendidas o tenemos ya estudiadas. Así que si te gusta el contenido que hacemos, acordate de que podés colaborar comentando, poniendo like, compartiendo, importantísimo, eso es lo más importante de todo, ¿sí? Que compartas esto con toda la gente que creas que lo puede llegar a ver, incluso con la gente que creas que no lo va a ver, pero que igual puede entrar y encontrarse con algo que tal vez no esperaba. Y además podés contribuir a este canal haciéndote miembro o a través de Cafecito o Coffee, en el caso de que estés en algún lugar que no sea Argentina y que no te permita darnos dinero en pesos. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.